How is it going, my dear students? Nos encontramos en este momento en la lección número 3, Meet My Family, Conoce mi familia, del libro de texto, página número 16. ¿Okay? Esta lección corresponde a la evaluación de nuestra unidad número 3 y acá les voy a dar las indicaciones a seguir para realizar cada una de las actividades propuestas. En la primera actividad ustedes van a realizar lo mismo que han hecho en las lecciones anteriores, es decir, traducir las palabras de Carlos. Las van a copiar en inglés y en español. Aquí Carlos hace una presentación breve de los miembros de su familia, información que nos va a servir para la actividad número 2. ¿Qué vamos a hacer en la actividad 2? Completar cada una de las oraciones que tenemos acá, seleccionando la información que se nos da en el cuadro de vocabulario, ¿sí? Letra A, por ejemplo, Tomás is Carlos' grandfather. Grandfather sería la opción correcta. Tomás is Carlos' grandfather. Tomás es el abuelo de Carlos. Como lo sabemos, por la información suministrada en la actividad número 1, como ya les dije, y así vamos a hacer con las demás oraciones. Actividad número 3, complete the chart. Acá vamos a trabajar con el apóstrofe para sustantivos singulares y sustantivos plurales. Añadimos acá en la primera fila, añadimos apóstrofe S para expresar posesión. Añadimos apóstrofe S a los sustantivos singulares para expresar posesión. Por ejemplo, Adrián's mother, la madre de Adrián. Teresa's father, el padre de Teresa. Ustedes en los espacios en blanco que tienen acá van a añadir apóstrofe S, ¿sí? Con lo cual van a expresar posesión en cada una de estas oraciones. The student's grandmother sería entonces la abuela del estudiante. Y acá lo mismo. En el siguiente cuadro, o en la siguiente fila, vamos a trabajar con los plural nouns, sustantivos plurales. Acá nos dice lo siguiente: se añade una apóstrofe, que es esta pequeña comilla, ¿sí? Que vemos acá. Añade una apóstrofe a los sustantivos plurales o a los nombres terminados en S. Por ejemplo, Tomás brother, el hermano de Tomás. Inés, aquí se debe colocar el apóstrofe solamente. Inés, apóstrofe, grandfather. Inés, grandfather, el abuelo de Inés. Recuerden ustedes que tal cual se estudió en esta unidad, la unidad número 3, también es válido colocar el apóstrofe S con los sustantivos plurales y los nombres terminados en S. Sin embargo, no es lo común. Lo común y lo que por lo general se hace es que con los sustantivos plurales y los nombres finalizados en S coloquemos solamente el apóstrofe y así expresamos el posesivo, ¿ok? Y entonces acá solamente en los espacios en blanco solamente van a colocar el apóstrofe, ¿sí? Para indicar posesión. Recuerden que el cuadro no es necesario realizarlo, solamente las oraciones y a un lado van a colocar su traducción para que estén claros en lo que significa cada frase, ¿ok? Cada una de las frases. Entonces vamos a colocar en la primera, con el primer ejemplo sería Adrián's mother y a un lado la madre de Adrián. La segunda, Teresa's father y a un lado el padre de Teresa, ¿ok? Así con las demás frases que tienen acá. Para evitar colocar esta información que ustedes ya la tienen,
en la unidad número 3, ¿sí? En los contenidos que están publicados en Padlet. Ok, para la actividad número 4, ya pasamos a la página 17 del libro de texto, van a elaborar oraciones, escribir oraciones sobre Lupita. Aquí se les da toda la información para que ustedes las elaboren, ¿sí? Por ejemplo, letra A. Alfonso, father. Alfonso is Lupita's father. Alfonso es el papá de Lupita, ¿ok? Alfonso es el papá de Lupita. Ese es el ejemplo para la letra A, ¿ok? Para la letra B, entonces ¿cómo diríamos que Elena es la mamá de Lupita? Bueno, Elena is Lupita's mother, ¿sí? Y así con todas las demás oraciones. En el ejercicio número 5, ustedes van a usar las palabras que están en el cuadro para responder cada una de estas preguntas, ¿sí? Para responder el literal A, como se ve en el ejemplo, van a utilizar la primera palabra, son. Who's my father? ¿Quién es mi padre? Who's my father? My father is my grandparents' son. Aquí hay un pequeño error, ¿ok? El apóstrofe debe ir luego de la S, no antes. Después de la S debe ir. Recuerden que ustedes, este es un grandparents, es un sustantivo plural, ¿ok? Por lo tanto, pueden colocar simplemente el apóstrofe o apóstrofe S para expresar el posesivo, pero lo común es colocar solo el apóstrofe con los sustantivos plurales. Entonces, el apóstrofe va a ir después de la S, no antes, ¿ok? Vamos a corregir eso. Para la letra A. Para la letra B, who's my sister? Who's my sister? ¿Quién es mi hermana? Vamos a trabajar con la siguiente palabra, que sería daughter, hija, ¿sí? Mi hermana es la hija de mis padres. Sería la respuesta, mi hermana es la hija de mis padres. ¿Cómo lo diríamos en inglés? Bueno, ustedes lo van a colocar allí y así con los literales C y D. Para el ejercicio 6 no lo van a realizar porque es muy similar al 5. Entonces vamos a omitirlo y vamos a irnos directamente al ejercicio número 7. Completa tu árbol familiar y escribe 4 oraciones sobre ti, sobre tu familia. Acá vamos a colocar tu nombre, el nombre tuyo, el nombre de tu hermano, de tu hermana, de tu mamá, de tu papá, abuelos paternos y abuelos maternos. En caso de no tener un hermano, pues colocaríamos, o bueno, dejaríamos la casilla en blanco, no habría problema. O en caso de no tener hermana, pues igualmente la dejaremos en blanco, pero lo demás sí debe aparecer allí, ¿ok? Porque es el árbol familiar. Y vamos a colocar 4 oraciones acá, sencillas, en donde ustedes hablen sobre los miembros de su familia. Por ejemplo, Julio y Miriam son mis abuelos. Ese es un ejemplo. Julio y Miriam son mis abuelos. Eso lo van a elaborar ustedes. Recuerden que lo importante no es el gráfico, sin embargo aquí pueden hacer un gráfico bien llamativo, un arbolito si ustedes quieren, o simplemente hacerlo acá como se estructura con las líneas, conectándolos de manera entendible, ¿sí? Que se entienda, o simplemente pueden dibujarlo, tomarle una fotografía y pegarlo allí en el documento de Word, y también es válido, ¿ok? Por eso no habría problema. En la actividad número 8, que vamos a hacer en el ejercicio número 8, completa el cuadro, la actividad número 8. En este cuadro vamos a resaltar el verbo to be en su forma plural, ¿sí? Para los pronombres we, you and they.
Acá ustedes, como en las actividades anteriores, faltan algunos elementos, ¿sí?, que ustedes deben colocar. Aquí los elementos faltantes son algunas formas del verbo to be y algunos pronombres personales. El complemento, fíjense que lo tenemos en cada una de las oraciones, ¿sí? Tenemos una pregunta y una respuesta. La pregunta y su respectiva respuesta. Para la primera pregunta, como lo observan acá, are, aquí iría un pronombre personal que, de acuerdo a la respuesta, yo sé que puedo utilizar el we o el you, pronombres plurales, pronombres plurales, we o you. Entonces podría decir, are you Lupita's brothers? Are you Lupita's brothers? No, we aren't, o no, you aren't. ¿Son ustedes los hermanos de Lupita? No, nosotros no lo somos. ¿Ok? O no, ustedes no lo son. Lo mismo lo van a hacer con las siguientes preguntas acá. Rellenamos los espacios en blanco y respondemos con el pronombre correcto o la forma correcta del verbo to be, ¿no? Con la negación. Recuerden que aquí se especifica negative answers, formas negativas del verbo to be, o mejor dicho, la negación con el verbo to be. Para el ejercicio número 9, este ejercicio es bastante sencillo. Aquí simplemente van a observar las imágenes y van a escoger los adjetivos que ustedes observan acá en este cuadro azul, que correspondan a cada imagen. Por ejemplo, Tomás, el abuelo de Carlos, grandfather. ¿Qué adjetivos lo describen a él? Bueno, podemos decir que Tomás no es bajo, es alto. Ok, entonces colocaremos tall. No es fat, no es pesado, gordo, no tiene sobrepeso. Colocaremos entonces thin. Y entre old y young colocaremos old, ¿verdad? Porque es una persona mayor. Por lo general, ustedes tienen en la unidad, en la explicación de esta unidad número 3, tienen algunas acotaciones en relación al uso de estos adjetivos. Los adjetivos, por ejemplo, el adjetivo fat, el adjetivo old, que tienden a ser peyorativos. En lugar de fat, yo podría decir overweight, o podría decir, bueno, ahí ustedes tienen otras opciones. En los videos se les provee, y lo ideal es que coloquen esas otras opciones, ¿sí? No necesariamente fat o old, ¿sí? Para old también hay otra opción, ¿ok? Que sería elder. Podríamos decir elder, suena un poco más educado, ¿ok? Y para fat podríamos decir overweight, o podríamos decir también chubby, plump. Revisen por favor el vocabulario que está en la unidad número 3, ¿sí? Y ahí tienen ustedes diferentes opciones para no utilizar estos términos fat o old, fat or old, que tienden a ser peyorativos, o que por lo general se utilizan más bien para describir objetos o animales también. Para las personas no, por lo general no los utilizamos. Bueno, entonces lo mismo van a hacer con las letras B y bueno, todos los literales que tienen acá. El adjetivo que se acople a la imagen son los adjetivos que van a colocar acá, ¿ok? En cada una de las imágenes, que describan mejor a cada uno de los personajes que tienen allí. Y luego van a responder las preguntas de acuerdo a la información provista acá. ¿Es Tomás alto? La primera pregunta, literal A, ¿es Tomás alto? Bueno, observen, Tomás sí es alto, ¿ok? Entonces, ¿cómo responderíamos? Yes, Tomás is tall, ¿ok? Esa sería
la respuesta. Y lo mismo lo vamos a hacer con los demás literales. Ojo, acá este de vamos a omitirlo. Esto no debe ir acá, es un error tipográfico, no debería ir acá. Aquí sería are Daniel and Manuel tall, son Daniel y Manuel altos, ¿sí? Pero ese de lo vamos a eliminar porque no corresponde allí. Para el ejercicio número 10, completa el cuadro. Aquí vamos a trabajar con la WH question who, que pregunta por personas, quién, ¿ok? Tenemos la forma singular y la forma plural, preguntas y respuestas. Who is Eloisa? Who is Eloisa? She is Carlos' grandmother, ¿ok? Sería la respuesta, she is Carlos' grandmother. Lo mismo lo vamos a hacer con los sustantivos plurales, ¿ok? Ojo con la conjugación del verbo to be. Para la actividad número 11 vamos a observar las imágenes y responder las preguntas. Sencillo. Who's she? Bueno, ¿quién es ella? Ya sabemos que es Selena Gómez y acá tenemos a Justin Bieber, ¿ok? Bueno, vamos a identificar. She is Selena Gómez. Ajá. ¿Is she fat or thin? Bueno, she is thin. Recuerden que tenemos más opciones para también otros sinónimos de este adjetivo thin. Tenemos slender, tenemos bueno, allí tienen otras opciones en la unidad, en el desarrollo de esta unidad. Y para el ejercicio 12 ustedes van a elaborar preguntas. Recuerden que en la unidad número 2 se estudió cómo realizar preguntas utilizando el verbo to be, ¿no? Cómo se elaboran las preguntas. Fíjense que nos dan las respuestas y basado en las respuestas yo voy a elaborar cada una de las preguntas. Tengo preguntas acá con el verbo to be y tengo preguntas también en las que debo utilizar la forma who. Who is Eloisa, who is Peter, who is Daniel, bueno, o who are, bueno. Ya sabemos que primero va la partícula who, después el verbo to be y después el nombre de la persona. Es básicamente la forma en la que se elabora la pregunta utilizando who. Y bueno, ustedes ya deben recordar cómo elaborar preguntas utilizando el verbo to be, la forma interrogativa. Para el verbo to be ustedes lo tienen en la unidad número 2. Para esta primera, para el literal A, cuya respuesta es they are Joanna and Roxana, ¿cuál sería la pregunta? Ellas son Joanna y Roxana. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quiénes son ellas, cierto? ¿Quiénes son ellas? Ellas son Joanna y Roxana. Entonces sería who are they? Who are they? Sería la pregunta del literal A. Para el literal B, bueno, ustedes van a pensar un poquito en cuáles serían las preguntas para estas respuestas. Y finalmente, en la actividad número 13, última actividad de esta lección, vamos a elaborar oraciones sobre tu apariencia, o vas a elaborar oraciones sobre tu physical appearance, sobre tu apariencia física. Mi recomendación es que por favor utilicen el vocabulario de la unidad. Ustedes tienen aquí los adjetivos tall, short, thin, fat, bueno, young and old, pero trabajemos con también los adjetivos provistos en la unidad y recuerden utilizar sinónimos para los adjetivos fat y old, porque estos por lo general se utilizan para describir cosas o animales, no personas, ¿ok? Entonces, good luck and see you soon.